Tivemos, então, a honra de escutar o professor Sandipan e professora Margarita Larralde, graças, temos a honra aqui de tê-la conosco. Então, nós vamos finalizar esse simpósio do International Council convidando um grande amigo, que é o professor Fernando Valenzuela, da Universidade do Chile. Fernando Valenzuela é muito amigo, ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Eu acho que ele tem muita experiência com todas as doenças inflamatórias, algumas bolhosas autoimunes também, não é, Fernando? E uma coisa interessante, todas as vezes que eu ia para o Congresso de Investigação americano, tinha 3 pessoas conhecidas, Raquel, Fernando e eu. Então, eu sei que ele gosta também de pesquisa, ele é um líder nato. Fernando, muito obrigado. Ele vai trazer para nós a experiência que ele tem dos imunobiológicos e das outras novas drogas, né, inibidores de JAK também. Muito obrigada, Fernando. Muchas gracias, Valeria, y voy a trabajar firme para merecer todas las cosas que me dijiste. Yo les voy a hablar ahora en esta última charla del impacto de los nuevos tratamientos sistémicos en dermatitis atópica. Esto va a ir desde las cosas que ya tenemos hasta los nuevos lanzamientos que vamos a tener en los próximos meses, con características clínicas y también con cosas de eficacia y de seguridad, que son las cosas que finalmente van a hacer que elijamos una u otra terapia. Estos son mis conflictos de intereses para esta charla. Ustedes saben que hago investigación clínica en estos laboratorios. Y primero, algo muy obvio para nosotros, pero que es importante para los pagadores, para otros colegas de otras especialidades, es el impacto tremendo que tiene el paciente con dermatitis atópica, el impacto en su calidad de vida, el impacto en la calidad de vida de sus familiares, de sus amigos, del entorno, de la posibilidad que tiene para estudiar y trabajar, y por lo tanto es mucho más que una enfermedad solamente cutánea. Sabemos que los corticoides, la fototerapia y los sistémicos inmunosupresores clásicos han sido tradicionalmente nuestro estándar de tratamiento, pero justamente necesitamos, y todavía incluso con los nuevos tratamientos, necesitamos terapias más efectivas, más seguras y que tengan menos efectos secundarios. Por eso, esta enfermedad que era una enfermedad huérfana hasta hace como 8 o 10 años, afortunadamente está teniendo un nuevo impulso y nuevos fármacos de los cuales vamos a hablar en esta oportunidad. Vamos a hablar de biológicos y vamos a hablar de inhibidores de moléculas pequeñas. Primero partamos por los biológicos. Los 3 biológicos que vamos a tocar básicamente son inhibidores de la interleuquina 13. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de lo que sabemos, que todavía no es tanto de la dermatitis atópica. Creo que en otras patologías como en psoriasis hemos avanzado un poco más y tenemos mayor conocimiento y también mayores éxitos, tasas de éxito. En dermatitis atópica estamos un poco más al debe, pero sabemos que hay una tremenda disrupción de la barrera que es lo inicial y después la cascada inflamatoria que va a tener de protagonistas múltiples interleuquinas proinflamatorias para las cuales tenemos posibilidad en estos momentos de tener un bloqueo. Y entonces, de los 3 biológicos que vamos a hablar, voy a dar unas reseñas de un cuarto, pero son básicamente el dupilumab, lebrikizumab y el tralokinumab. Tenemos ya en el mercado al Dupixent de dupilumab y a Tralsa de Tralo. Fíjense que el dupilumab lo que va a hacer es actuar sobre la subunidad alfa del receptor de interleuquina 4 y por lo tanto va a inhibir la señalización de la interleuquina 4 y 13. El lebrikizumab va a inhibir la transducción de la interleuquina 13 y el tralo va a bloquear la interleuquina 13 también porque se une al receptor alfa 1 de la interleuquina 13 y la interleuquina 4. Dupilumab ya lo tenemos nosotros y tenemos experiencia en él, pero solamente para recordar es un anticuerpo monoclonal que une entonces bloqueando la interleuquina 4 y 13 y estos son los estudios pivotales que le dieron la aprobación en las distintas agencias. Fíjense que hay estudios en el solo 1 y 2 que eran monoterapia versus placebo y hay estudios como el Cronos que también permitían usar corticoides tópicos para los cuales efectivamente aumenta un poco la potencia del dupilumab y el dupilumab se testió
cada 2 semanas y cada 1 semana, y fíjense que prácticamente no hay ninguna diferencia, y por eso vamos a ver que el tratamiento finalmente quedó cada 2 semanas. Entonces, ¿cómo es capaz de dupilumab bloquear la vía de señalización de estas dos interleuquinas claves en dermatitis atópica? Y aquí para un par de datos de la eficacia en los solo 1 y 2. Recuerden, era dupilumab 1 vez a la semana, 2 veces por semana versus placebo, sin corticoides tópicos. Fíjense que por supuesto hay una disminución, pero que es bastante comparable la dosis de 1 semana versus cada 2 semanas, también con el IgA y con el IC75. Y cuando vemos en resumen de todos los biológicos que tenemos disponibles, cuál es la eficacia y seguridad, vemos que dupilumab está de los favorecidos con un buen perfil de seguridad, pero bueno, sabemos los problemas ahí ya fueron discutidos en las charlas anteriores, pero con una también buena eficacia. Lo tenemos nosotros disponibles con el nombre de Dupixent, y para adultos está la de 300 miligramos en 2 ml y 200 miligramos en 1.14. La dosis estándar en adultos entonces va a ser 2 inyecciones subcutáneas simultáneas la primera vez, y después una inyección, o sea 300 miligramos cada 2 semanas, y se puede usar con o sin terapia tópica. En la población pediátrica está aprobado desde los 6 meses de vida, no para todos los países, pero esto es lo que está ya aprobado tanto para Norteamérica como para Europa. Y aquí aparece la presentación de 300, de 200 y de 100 miligramos en jeringas prellenadas. En pacientes menores de 5 años no necesitan una dosis inicial y pueden hacer 200 o 300 miligramos cada mes, dependiendo de los kilos de peso. Para los pacientes entre 6 y 17 va a depender de su kilos de peso si van a necesitar la dosis de adulto. Para los mayores de 60 kilos, entre 30 y 60 usan una dosis intermedia, 15 a 30 usan una dosis más baja, y recuerden que podemos usarlo con o sin el uso de tópicos como corticoides tópicos. También otro de los efectos que ya sabemos que pueden alterar a los pacientes, uno es la conjuntivitis que se discutió anteriormente, el otro es el síndrome de cara roja, que está bastante usado ya el itraconazol u otro azólico como el fluconazol con buena respuesta. Por supuesto hay casos un poco más resistentes, pero en general este problema con el itraconazol ha sido bastante declarado como fácil, una terapia fácil para estos pacientes. Y estudios de vida real ya, porque dupilumab tiene mucho tiempo con nosotros, entonces les voy a mostrar el RELIEVE-AD, que es un estudio de vida real con adultos con dermatitis atópica, y es un análisis de satisfacción y también de calidad de vida. Y fíjense, esta es la satisfacción de los pacientes. Partieron los pacientes, por supuesto, la mayoría estaba insatisfecho con su tratamiento porque esto es antes de partir, y fíjense que desde el primer mes empiezan a estar satisfechos hasta al mes 6, que más de la mitad de los pacientes se consideran o extremada o muy satisfechos con el tratamiento con dupilumab. Entonces, con esto ganamos calidad de vida para nuestros pacientes, y esto va mejorando a través del tiempo. También podemos ver cómo es el control de la enfermedad con usando el índice de severidad ADCT, que también va mejorando. 60% más de los pacientes alcanzan este control y va mejorando a través de los meses. Fíjense que en los 12 meses todavía vemos pacientes que alcanzan una mejoría significativa, y el índice de calidad de vida también, que afortunadamente más del 80% de los pacientes señalan estar con una mejor calidad de vida para su enfermedad. Por lo tanto, dupilumab con esto en vida real demuestra su eficacia y el control además en largo plazo. Vamos a otro biológico, el tralokinumab. Esto es un biológico IgG4 humanizado que neutraliza la interleuquina 13. Y fíjense, este es el estudio de Silverberg que mostró que aumenta la posibilidad de que un paciente esté con 75% o más de reducción del eczema, alcanzando un 56% de los pacientes este objetivo, versus placebo, que lo alcanza solamente el 37%, ambos también usando corticoides tópicos. Y acá tenemos los estudios extra,
en los que ven esto es placebo, este es tralokinumab, y ven una mejoría significativa a partir de las 2 semanas para el Extra 2 y a partir de las 4 a 6 en el Extra 1, que ven entonces cómo se separa de placebo esta respuesta de EASI 75, o sea, 75% mejor que cuando partieron el estudio. Este es otro estudio, en el Extra 3, además de usar el tralokinumab, podían usar corticoides tópicos, y aquí ven que las diferencias son un poco menos significativas. Sin embargo, sí es estadísticamente importante en la mejora de los pacientes con tralokinumab cada 2 semanas versus los pacientes que están con placebo. El tralokinumab también está disponible, su nombre comercial es Atralsa, y tiene estas reacciones adversas. Lo más común son las infecciones del tracto respiratorio superior, en general virales y con poca repercusión clínica final. Está descrita la conjuntivitis y la eosinofilia. La conjuntivitis puede ser un problema tal y como lo es con dupilumab, y hay problemas con la reacción del sitio de inyección. Nosotros todavía no lo tenemos disponible en Chile, pero ya está disponible en otras partes del mundo. La jeringa prellenada contiene 150 miligramos de tralokinumab en 1 ml, y la dosis para los adolescentes mayores de 12 años y los adultos es una dosis inicial de 4 inyecciones, o sea, 600 miligramos, seguido de 12 inyecciones, o sea, 300 miligramos cada 2 semanas en una inyección subcutánea. Entonces, si ustedes se fijan, es bastante similar a Dupi, pero doblamos el número de inyecciones. Y el lebrikizumab, que también inhibe la interleuquina 13. Este es un estudio que lo muestra con placebo, 125 miligramos, 250 cada 4 semanas y 250 cada 2 semanas, donde vemos que hay una respuesta dosis dependiente del fármaco en todos los objetivos que se tomaron, y que son la mayoría de ellos superiores a placebo. Y aquí vemos otro estudio que mejora el ISI 50 en casi 20 puntos, mejora el ISI 75 en casi 20 puntos, mejora también la posibilidad de que el paciente tenga nada o casi nada de dermatitis en 14 puntos, y el SCORAT 50% de mejoría en 25 puntos versus placebo, sobre todo la dosis de entre cada 2 y cada 4 semanas, que han sido las más eficaces. Todavía está en periodo de estudio, no lo tenemos en el mercado. Y lo que les quería comentar, uno un poco diferente en su mecanismo de acción, el nemolizumab, que es un monoclonal que une al receptor de interleuquina 31, por lo tanto inhibe básicamente el prurito, que sabemos que es fundamental en la génesis de los síntomas y signos de la dermatitis atópica. Entonces fíjense cómo nemolizumab también tiene una respuesta de caída del ISI, está acá en 10 miligramos, 30 miligramos, incluso 90 miligramos versus placebo. Entonces vemos que no hay una respuesta tan diferente en las 3 dosis, pero sí mayores que placebo en la mayoría de la dosificación. Y este es un fármaco que tal vez nos va a hacer hablar en el futuro, sobre todo controlando la interleuquina 31. Entonces, al bloquear la interleuquina 31, vamos a tener la disminución de esta sensación del prurito, y justamente es lo que muestra este segundo gráfico. Esto es placebo, y esta es como la diferencia de la percepción del prurito y de la disminución del mismo es importante con nemolizumab. Como les digo, necesitamos todavía más información de este fármaco, pero es prometedor por lo menos este manejo muy precoz del prurito. Y ahora vamos a hablar de las otras moléculas, estos inhibidores JAK, moléculas pequeñas, orales, que también han revolucionado nuestra forma de tratar a los pacientes con dermatitis atópica. Y esto es porque la mayoría de las citoquinas que están involucradas en la dermatitis atópica tienen una señal de traducción mediante los JAK. Y si ustedes se fijan, la mayoría de ellos son JAK1, y por lo tanto, si encontramos moléculas que puedan bloquear esta señalización, podríamos entonces lograr un manejo de estos cuadros. Aquí existen familias diferentes de citoquinas que están por JAK, por ejemplo, la familia gamma delta o la familia GAP130 o la interleuquina 12-23, que se pueden unir por diferentes JAK. Acá vamos a tener especial importancia con el JAK2, que son justamente la familia de las
de la eritropoyetina y entonces vamos a tener posibilidad de efectos adversos hematológicos si bloqueamos muy ávidamente el JAK2 preferentemente nos gustaría entonces bloquear bien selectivamente JAK1 y tal vez JAK3 para tener el mejor manejo de los pacientes en esta patología. Y entonces, el primero de los fármacos inhibidores JAK que tenemos es el baricitinib, que justamente es capaz de inhibir en forma selectiva JAK1 y también JAK2. Aquí ven las curvas de respuesta de baricitinib versus placebo. En este estudio se ocuparon también corticoides tópicos y uno ve la diferencia significativa de baricitinib que en la semana 16, pero ya precozmente en la semana 1 ya era diferente a placebo en el cambio del EASI. Y vemos también que los pacientes que logran una severidad en torno a 0 o 1, esto quiere decir que los pacientes están prácticamente limpios de dermatitis atópica o limpios completamente, 24% de ellos en la semana 16 con baricitinib 2 miligramos, 12% con baricitinib 1 miligramo y 5% en los pacientes que estaban con placebo. El baricitinib, el nombre comercial es Olumiant y está en tabletas de 2 o de 4 miligramos. La dosis para adultos es 4 miligramos una vez al día. Podría usarse la dosis de 2 miligramos en los pacientes mayores de 75 años, en los pacientes que tienen infecciones crónicas o a repetición, o en los pacientes que alcanzaron un rápido control con 4 miligramos y uno quisiera hacer una disminución de la dosis. Y se puede usar también con o sin corticoides tópicos o inhibidores tópicos de la calcineurina. ¿Cuáles son los efectos adversos y que tenemos que ir mirando en el laboratorio? Los parámetros lipídicos, todos los JAK, pero baricitinib en particular puede causar dislipidemia, el recuento absoluto de neutrófilos y aquí es importante entonces ver que los pacientes no tengan neutropenia de 1000 o menos neutrófilos o de menos de 500 linfocitos. La hemoglobina también va a ser un tema si el paciente tiene anemia menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina y las transaminasas que tenemos que ir a medirlas. En general, los efectos adversos con bari son bajos, pero tenemos que estar atentos porque hay personas particularmente susceptibles a estos efectos adversos. El segundo fármaco es abrocitinib. Esto es una molécula pequeña que es un inhibidor selectivo del JAK1 y aquí lo vemos como también en dosis de 100 y de 200 miligramos es superior a placebo en el IC 75 y en el IC 90. Vemos que hasta casi el 40% de los pacientes alcanza un IC 90 en 12 semanas de estudio. Y esto lo han hecho los últimos inhibidores de moléculas pequeñas, la comparación versus dupilumab. En este caso es abrocitinib, entonces el que tiene una diferencia significativa a la mejoría de los pacientes versus dupilumab en la dosis alta. 200 miligramos de abrocitinib una vez al día fue superior en la respuesta IC75 versus el dupilumab. Este fármaco puede ser 100 miligramos cada día o puede ser 200, lo vamos a ver después. Estos son la tabla de los efectos adversos. Fíjense que en general es un fármaco bien tolerado. Las infecciones respiratorias altas es lo más frecuente. Hay también descritos algunos brotes de acné en estos fármacos inhibidores de JAK, pero en general es un acné que podemos tratar relativamente fácil para nuestros pacientes. El incremento de la CK, de la creatinquinasa, no es importante y no da significancia clínica, a pesar de que puede ser más o menos alta, sobre todo en los pacientes que hagan ejercicio. Y lo tenemos ya en nuestros países con el nombre de Cibinco. Y Cibinco viene en 200 miligramos, 100 miligramos o 50 en tabletas, y para los adultos la recomendación, y aquí también depende de los países, en algunos países recomiendan partir con 200 una vez al día y bajar a 100 en los pacientes mayores de 65, o si el paciente tuvo buena eficacia con 200 y uno quiere bajar, y al revés, si uno parte con 100 y el paciente no tuvo la respuesta satisfactoria, uno podría subir a 200 miligramos. También se puede usar con terapia tópica para la dermatitis atópica como corticoides tópicos o inhibidores tópicos de la calcineurina.
tenemos que hacer como tamizaje para estos pacientes. Primero, siempre a cualquier JAK vamos a ver screening de tuberculosis, hepatitis virales y alguna otra infección que son contraindicaciones. Si el paciente tiene tuberculosis latente, lo tratamos por lo menos 1 mes o 2 meses, dependiendo de lo que digan las reglas nacionales. En hepatitis virales el paciente debe tratarse y tenemos que tener el pase del hepatólogo. En otras infecciones tiene que el paciente superar la infección y podría partir el tratamiento con inhibidores JAK. Siempre vamos a fijarnos en el hemograma y en el perfil lipídico. Recuerde que estos son de los efectos adversos de estos inhibidores JAK. Función renal es importante y hepática, y podemos continuar el monitoreo, puede ser cada 4 semanas y después mucho menos frecuentemente, sobre todo en hemograma y lipídico. Aquí hay una tabla que muestra cuáles son o cuáles deberían ser los tamizajes que deberíamos ir a buscar y cada cuánto tiempo. Entonces, fíjense que siempre vamos a buscar alteraciones lipídicas en los 3 JAK, el hemograma y las pruebas hepáticas. Por ejemplo, en abrocitinib no está muy escasamente descrita la alteración hepática, entonces ellos no lo recomiendan, versus que en UPA y en VARI sí lo deberíamos solicitar. Y aquí están las dosis para los 3, que lo vamos a ir revisando cuando los veamos cada uno de ellos. Recuerden que también tenemos que testear al paciente contra VIH y contra embarazo. Y el upadacitinib, la última de los inhibidores JAK, este es un inhibidor selectivo JAK1 también, que aquí está en dosis de 15 y de 30 miligramos, siendo comparado contra placebo, y vemos también una respuesta bastante rápida y significativa de IC75 y de IC90 y 100 incluso, en estos pacientes que ya a las 2-4 semanas son mayores que placebo, y de hecho con IC90, fíjense que a la semana ya era mejor que placebo. También tiene la comparación upadacitinib 30 miligramos contra dupilumab, y también muestra que es mejor en alcanzar el IC90, el IC100, el IC75, la mejoría en el prurito también es mayor en los pacientes que están con upadacitinib en dosis alta versus los pacientes que están con dupilumab, y el upadacitinib puede ser de 15 o 30 miligramos al día. Fíjense que la tasa de efectos adversos es bastante comparable con la anterior. Aquí es un poquito más importante el acné, pero lo mismo infecciones respiratorias altas y los incrementos en la CK, que no son en verdad tan importantes. Y el nombre comercial de upadacitinib es Rinvoq para nuestros países, y por lo menos nosotros tenemos disponible 15 y 30, pero en otros mercados también está el 45 miligramos, y también para otras indicaciones. Lo que se recomienda es 15 o 30. También hay algunos países que recomiendan partir con 30, en otros dar la libertad de 15 o 30 una vez al día. 30 miligramos se recomendaría para pacientes que tengan una carga de enfermedad más grande, o para los que no responden con 15 miligramos, y para los pacientes de mayor de 65 años recomiendan 15 miligramos al día. Y también uno puede hacer este descenso. Si el paciente inicia con 30 y uno ve que está bien, uno podría intentar bajar a 15 miligramos. Para adolescentes mayores de 12 años se recomienda comenzar con 15 miligramos de Rinvoq, y esto está para los pacientes que pesen a lo menos 30 kilos de peso, y también se puede usar con o sin corticoides tópicos, y también con o sin inhibidores tópicos de la calcineurina. Y existe un metaanálisis que ha buscado entonces recopilar la información y ver cuál es la potencia, entre comillas, de estos fármacos. Y aquí está este metaanálisis de, aquí tenemos tanto Abro, Vari, Dupilumab en distintas dosis, y vemos cuál es la posibilidad de tener un IgA. Entonces, fíjense que abrocitinib es el que tiene en este estudio la mayor posibilidad de tener un IgA 0 o 1. También cuando se ve el prurito, tenemos abrocitinib con una buena respuesta, Vari también tiene una respuesta tal vez un pelín inferior, Dupi también un poquito inferior, pero bastante buena, y aquí nemolizumab como bloqueante de interleuquina 31, por supuesto, el que tendría el mayor efecto en controlar el prurito en estos pacientes. Cuando vemos efectos adversos, fíjense que básicamente son todos iguales cuando comparamos Abro, Vari y Dupilumab. Por lo tanto, ninguna de las comparaciones fue ni inferior ni superior.
Y cuando vemos a los JAK entre sí, si los comparamos en el IgA, en el ISI, vemos que al parecer upadacitinib tendría un mejor efecto, seguido de abro, y en tercer lugar estaría baricitinib, viéndolo cuando lo comparamos contra placebo. Y en términos de eventos adversos, Bari sería, entre comillas, el comparador, fue el más seguro, UPA un poquito más de efecto adverso, y el que tendría más efecto adverso sería abrocitinib. Lo mismo, pero ahora también poniendo a UPA en la palestra, la posibilidad de tener un IgA 0,1 sería mayor con UPA y después con abro y Bari, si los comparados versus placebo, pero por ejemplo si comparamos abro y UPA o Bari y UPA, ahí vemos que la comparación favorece a upadacitinib, tanto en el IGA como en el ISI 75 o 90 o en los eventos adversos. Entonces veríamos aquí que UPA es mejor que sus comparadores abro o baricitinib. Eso es lo que les quería comentar. Cualquier cosa me pueden escribir un correo electrónico y les puedo mandar los estudios, y muchas gracias por su atención.